En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aquí un poco más tranquilo en la casa del Padre. Ya están todos los que van a salir, como dice la Virgen, en el desierto también el diablo acecha, pero por el camino pasó algo que extraordinario. Hubo una guerra de abejas. Iban a ver el video, el panal de miel. Y le pregunté al Señor, ¿por qué se movieron las abejas? Y me respondió, porque te han traído la serpiente. Y dije, pero yo ya ahí sí hay justicia, animal con animal. Y hay más justicia. Oye, yo llámale aquí. Entonces me hacía acordar el Padre lo que hace como 2, 3 años atrás. Lo mismo hacía el video. Abran el camino. El Padre quiere caminar. Porque detrás de mí hay muchos niños que aún no han nacido y quieren caminar. Y cuando apagué decía, cayó un edificio sobre ellos. Vino llegando un avión iraquí o cacapaite y se cagaron todos. Y aquí el Padre le está diciendo, construyan la casa de Dios. El Padre quiere su casa. No esperen que corte. Pero ay, vale, te dice el Padre. Muy vale. Sabe mucho cómo. Yo solamente voy a contemplar, como decía los italianos, ese sentimiento que esa clase de demonio, de Bergoglio, viene cada 2000 años, cada vez que el Padre quiere castigar al mundo o a sus hijos, suelta a Lucifer. Y solamente los santos lo encadenaban por el poder de la palabra de Dios. Los más grandes santos podían soportar. Porque yo decía, los niños no sabrán por qué tanta hambre, por qué tanta muerte, por qué, como decía, vamos a terminar nuestro evangelio, porque allí el Sodoma y Gomorra las sombras de la muerte nos envolvía. Entonces aquí un poco más de paz. Hemos hablado de 4 partes del evangelio, porque el evangelio es la última palabra. Dejemos que Él se encargue de ellos. Jesús dijo, la primera parte, que el sembrador iba sembrando. La segunda parte explicó que el sembrador es Dios, que el campo es el mundo, la semilla. Ahora la tercera parte es que un día unos servidores fueron junto a su Señor. Recuerden que tenemos un solo Dios. Nuestro amo es Dios. Y como me decía la Virgen, que detrás de los rusos se mueven los chinos. Y ya están diciéndole, ha traicionado a los rusos. La Virgen le ha traicionado. Para mí es el mayor cuidado, la mayor fidelidad que una persona te diga la verdad. Ahora ya no van a decir,
¿Cómo es que saben? Porque ya van a saber cómo, porque le están persiguiendo, se están moviendo detrás de ellos. Vamos a terminar el Evangelio. Jesús dice claramente en el Evangelio que había un Señor, un Dios. Los servidores le dijeron: Señor, este año no has sembrado buena semilla, porque salieron unas cizañas. Pero como el Señor era un hombre sabio, dijo: no, esto es obra del enemigo, los que vienen todos los días a blasfemar, a calumniar, como me decía el Señor. Ha llegado en mi oído esa palabra: juras, y los niños cómo van a crecer sanamente. Tú vas a ver, si tú conoces, en el otro video había explicado por qué los niños nacen tartamudos, epilépticos, porque los demonios le han asustado en su niñez y ese demonio le entró en su corazón. Hoy voy a explicar, si tú conoces a algún niño que su cabeza sale así, todo mal, la maldición. Su palabra es como un fusil que fusila. Bueno, entonces vamos a hacer así porque ni el dispositivo soporta el calor, como decía una hermana que aquí todo el año es calor. La gente no cree, ni el teléfono no aguanta. Al mediodía el calor es terrible. Entonces, para seguir un poco, decía en el otro video que cuando el niño nace con cabeza mal formada, es porque ha sido maldecido. Un día el Señor me dijo: dile que envíe entre los dioses a un niño. Y tú vas a decir: ¿cómo que entre los dioses? Porque lo primero que la criatura pierde es la belleza. A ver, ¿cómo Dios vive? Manjar, vive rezando, alabanza. ¿Cómo Dios vive? Y Cristo había explicado esto en el Evangelio a los sacerdotes, que la palabra de Dios no se pone en duda. Que en la escritura de ustedes mismos está: serán dioses. Y la palabra de Dios no se puede poner a prueba, ni en mucho menos en duda. Los que creen en Dios y viven como Dios son dioses, dice el propio Jesucristo, en el sentido de que ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive. Ya me entendieron perfectamente. Ahora, como decía, que para que los niños crezcan sanos y se desarrollen, necesitan la paz. También la maldición tiene mucho poder. Y quiero terminar también lo que había explicado en el otro video. Lo que el gobierno me había dicho sobre este obispo, que era puto, que su chofer era lo que con quien se entendía. Y ya la Virgen me había mostrado en un sueño que no era verdad. Ese mismo obispo que yo digo ya hubiera sido papa, qué sé yo, si en verdad, porque en ese lugar y ese trabajo donde están, solamente si tú eres puto te va a dar vergüenza ese lugar. En esa mafia tú no vas a entrar si no eres homosexual. ¿Me entiende o no me entiende? Cómo van las cosas, cómo se trabaja en medio del horno de Sodoma y Gomorra. Y aquí hay un pensamiento diferente. Como decía el padre, construyan
la casa del Padre. Y para no tener miedo decía que el Padre sabe desde 10.000 años antes de que Jesucristo viniera en la tierra. Ya el Padre había, en tiempo de Egipto, abrió el mar, tumbó el carro en el mar de los egipcios, envió a la serpiente venenosa, a los tabanos, envió a las aves, reptiles, que Dios tiene sus propias armas. Y según tú vas negando el Padre va a ir apretando, enviando según, como, bueno, ya me entendieron, que es mejor que el hombre se entregue, haga la voluntad de Dios. Porque Dios es Dios, Dios no es hombre ni para mentir, ni es hombre. Como decía, le han traicionado. ¿Y cómo la Virgen por decirte la verdad va a traicionarte? Te está cuidando, te está diciendo la verdad. Para mí, como decía, eso es el amor puro y verdadero, porque los que verdaderamente saben golpear son los rusos. Me decía el Señor, en una palabra ellos, en una obra, ya se quedaron todos sin dientes. Quien sabe verdaderamente golpear son los rusos. Entonces, para que nosotros vayamos haciendo la voluntad de Dios, porque ustedes van a ver lo mismo, el mismo grupo, el mismo movimiento que por furgón, por camionada, por manada, cuando nosotros comenzamos. Y acuérdense de esta profecía, quiero que graben esta palabra en su corazón, como dice la Escritura. Ellos fueron lo que decían, de todo hicieron. Cuando se terminó, cuando se termine aquí la obra, en televisión, en diario, en radio, ellos son los que en punta van a salir. Y escuchen lo que ha pasado, porque este mismo obispo fue el que fue a consagrar la casa de Dios, el Padre. Porque Jesús y Dios son lo mismo. Y Él en punta, Él va a ser el que corta la cinta. Y Él era el que nos apuntaba que nosotros venimos para robar. Lo mismo que ustedes dicen aquí, es una película, una historia repetida. Y después de terminar, Él en punta, Él que hizo hasta que el pueblo se defendió. Tú, nuevamente, sal de ahí, pata. Tú no eres el coordinador. Ella es, casi nos mató a todo lo que hemos pasado, vivido. Y tú, fuera de aquí. Le dieron patada al pueblo. Y le pusieron a la coordinadora al lado del obispo. O sea que Dios es justicia. Ius quiere decir derecho, que hay que dar a Dios lo que es de Dios. Y el pueblo nuevamente se defiende con el Padre. Entonces, lo que decía también por los... Yo decía en esta mañana que yo ya he vivido. Hay momentos y lugares. Como decía, voy a darte una señal para que me entiendas. Tú a veces ves a una persona y dices, yo le conozco a esa persona. Pareciera que ya vivieron en otro tiempo juntos y se conocen eternamente. Y yo decía, yo ya he vivido. Nos conocemos eternamente. Porque David decía, veo a mi Señor constantemente delante de mí. El Espíritu Santo, el que está no solamente en mí, el que está escondido en ti, ya vivió en otro tiempo, en otro lugar y en otro momento. ¿Me entiende o no me entiende lo que está? Porque Dios es el que vive en ti, el que se mueve en ti. El Dios que está escondido en ti ya vivió ese momento, ya conoció y ya sabe. Pero para que tú me entiendas, vamos despacio. Lo que decía el Padre
Vamos a terminar el Evangelio. Jesús sigue la parábola y dice, no, esto es obra de un enemigo. Y los servidores le dicen, Señor, ¿quieres que vayamos a arrancar las cizañas? Y el padre le respondió, no. Y escuchen una cosa, ¿cómo es posible que Jesús se asemeje? Es lo mismo que su padre. Y si tú unes a la Virgen, escuchen lo que dice el padre. El padre dice, hasta que se colme la ira. O sea que Bergoglio colmó la ira del padre cuando me mandó a agarrar. Ahí se acabó, porque lo mismo a usted le está pasando ahora. Cuando Bergoglio me mandó a agarrar, aquí mismo tuve una visión. Vi a Bergoglio delante del Santísimo y, Señor, no quiero morir, no permita que me maten. Fue la visión que tuve. Y el padre me decía, mira, que hasta el demonio cree y le está pidiendo vida al Padre. Lo mismo le estoy diciendo a mis enemigos, que le estoy viendo. ¿Y por qué ya no mueren? Porque yo tengo una cosa que digo. Yo le he preguntado al Señor, Señor, ¿qué podemos hacer para que el 60% de esta mafia, 60% tenemos el sol, 60% muchos demonios están retrocediendo y esta mafia ya es insoportable? También quiero hablar sobre el derrame, porque aquí la gente a partir de 40 años ya mueren y mueren demasiado por causa de esta mafia que está llenando cementerios, los lugares de los locos. Imposible con esta mafia que no maten a todos. Y ya leía en el Salmo 59 y en el Salmo dice claramente, no lo mates, Señor, porque vi una noticia y decía cadena perpetua. Yo no sé si es verdad, hasta a los niños recién nacidos. Y ahí se cumple el Evangelio y lo que Jesús decía, que los niños a partir de 6 ya no son inocentes, por eso Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Que los que nacían ya ofendían a Dios con su nacimiento y los que vienen aquí a gritar todos los días al Padre las blasfemias y las calumnias, las mentiras y las maldiciones. Dios por eso borró en el tiempo de Noé a los seres humanos. Imagínense ustedes, Dios vio en Noé el único. 8 personas fueron. ¿Y cuántas personas, animales, personas y cosas había en el mundo? Innumerables, dice que llenaban toda la tierra. Y solamente 8 personas, unos animales, se salvaron. Fueron borrados de la eternidad. Como en tiempo de Sodoma y Gomorra. Solamente un hombre era fiel a Dios, que era Lot. Y quedó una estatua de sal como ejemplo para nosotros, como escarmiento de los que dudaban, los que dudan de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser? Y voy a terminar. Bueno, él en punta, queriendo él, nosotros hicimos. No. La coordinadora, otros los que sufrieron, los que trabajaron. Y se hizo justicia al Padre en aquel momento y en aquel lugar. Ahora, gracias Espíritu Santo. Miren cómo el Espíritu Santo ya se manifestó. Es el Espíritu Santo. No el espíritu del mundo, el espíritu de Sodoma y Gomorra y de violencia. Cuando tú vas más adentrando, más sientes a Dios en la paz. Allí es Sodoma y Gomorra, aquí ya la casa del Padre. Y cuando vas más entrando, más sientes tú al Padre. ¿Y será que no trajeron los militares a esa oveja para engañarte y que digan que tú eres franciscano? Lo que yo digo es lo que Jesús ha dicho. Que ahí Jesús me está haciendo justicia porque Él vio quién trajo la serpiente, como aquí
muchas veces, y ahora seguramente ya trajeron todo, ya está todo preparado, cada uno en su lugar. Como escuché que Orecoyo y la guapo, a ellos tienen esos guapos que van a venir a acuchillarte y nadie ni le va a ver. Pero aquí hay protección divina. El Padre, como me decía en la casa allá, en la casita, que no me preocupara que le están apuntando en el ojo mismo a los que están entrando a amedrentarme ahí. Que lo que están apuntando de esos hoteles, como me decía la Virgen, no te muevas, te están apuntando en la cabeza. ¿Y por qué yo siempre hago ahí? Quiero explicar una cosa. El Señor un día me dijo para que me fuera en un lugar. Y si uno piensa, razona, no, pero ahí están, esta China, van a salir estos, los bergolianos, y 1, 2. Pero si tú piensas, miles y millones están recibiendo el sol y van a recibir los beneficios, hasta las plantas, hasta la naturaleza, alimento, porque ellos dicen, si tú le ayudas, estás ayudando, y yo voy a transformar su palabra, para que se acabe el COVID, para que millones de personas sean libres, tengan alimento, no vayan en la tumba, no se enfermen, para que tengan libertad, para que conozcan la verdad y tengan aún lo más importante, que es Dios por Padre, que Dios existe y nos está demostrando y mostrando cómo y que no es Él el que está atacando. Ahora lo menos los rusos dirán que no es Dios el que le está descubriendo ni está. Porque yo digo, bueno, los chinos están detrás. Y detrás de los chinos está el sol. Detrás del sol están los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines. Yo sé que tú no crees esto, pero estoy hablando a los sabios. Los principados, potestades, denominaciones, tronos, virtudes. Detrás de los ángeles están los bienaventurados, los santos. Luego está la Madre de Dios. Y detrás de todo está el Padre en el medio, el Hijo a la derecha y el Espíritu Santo. Hasta ahí hemos llegado a la cúpula, a la raíz de quien mueve todo y permite todo. Y Bergoglio delante del Santísimo, no quiero morir. ¿Y por qué Dios permitió? Y escuchen lo que dice, cómo Jesús se asemeja tanto a su Padre. El Padre dice, hasta que colme la ira de Dios. Y Jesús dice, dejen. Hasta que llegue el tiempo de la cosecha. Dejen que blasfemen, calumnien, asalten, chismoseen, roben, maten, destruyan, adulteren. Lo peor, cierren el camino, como veía ayer, que Cavalli es el que me está cerrando todos los caminos donde voy, los cabalianos, los párrocos ahí. Pero el Padre es el Padre, tiene sus promesas y sus elegidos. Y uno mira y contempla, invoca al Padre. Estaba hablando también sobre el Padre Yoso, Soco, y todo el mundo me juzga. La Virgen dice en un mensaje claramente, quiero aclarar una cosa. No juzguen, así estarán cuidando su alma, que verdaderamente los pertenece. Como decía a los hombres, o falta vender arriero, mire, falta que, vamos a hacer una cosa para que me entiendan, y quiero que pongas en práctica, para que más o menos entiendas qué es lo que estás haciendo. Supongamos que un niño, consigue un niño. ¿Por qué yo no soy tanto de los hombres grandes? Porque ellos piensan en grupo y lo primero al ver dirá, tenemos más grande, tenemos esto que aquello. Bueno, busca un niño que tenga una madre garrotera, una madre arjal. Y dile a ese niño, niño,
te voy a pagar tanto, y tú ve y muéstrale tu aparato a tu madre, a ver qué te hace. Más o menos tú ya te imaginas qué su madre le va a hacer. Imagínate tú como quieras. Es lo mismo lo que ustedes están viniendo a hacer aquí delante de la Virgen, mostrándole su... Ahora va otra cosa, tranquilo, vamos, para que tú entiendas. Yo sé que tú entiendes. Esta generación, si tú le dices bien, ellos paran. Porque faltaba alguien que le muestre. A veces tienen juicio. Ahora busca un señor prepotente, ajal, violento, que de lo peor. Y busca un hijo suyo, de 15 para adelante. Y ve y dile, te vamos a pagar tanto, y ve cuando viene tu papá, tú agáchate delante de él. Más o menos imagínate qué le va a hacer. Un puta patada, qué sé yo, lo que tú te imagines ese padre Agel, ¿qué le va? Y lo mismo ustedes están haciendo aquí delante de la cruz, vienen a agacharse delante del Padre. ¿Y qué creen ustedes si esos señores agelados que se odian a sí mismos porque viven pecando y en el pecado y endemoniados, y que han copiado de la justicia de Dios, el Padre siendo justo, ¿qué no va a hacer por ustedes? Por eso yo decía, miren cuánto amor nos tiene Dios, que nos ha dado ese señor de la ferretería. Como yo era católico, le perdoné las burlas, no pasa nada, pero un tiempo murió y yo pensaba seguramente le hizo a alguien que no era católico, o sea que no le perdonaron. Murió el Señor. Y es lo mismo lo que pasa con los mandamientos. ¿Qué pasa con los mandamientos? Mandamiento dice, si tú no matas, para que no te maten. No robes para que no te roben. No blasfemes. ¿Por qué yo no estoy a favor de los que ja, 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 ja y guau, 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 guau? Voy a dejar que el Padre mismo te eduque. Escucha lo que te dice el Padre a través de su palabra. Donde no hay leñas, el fuego se distingue, se apaga, se termina el fuego donde no hay leña. Y donde no hay chismosas, la pelea se disuelve. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú vienes, ja, 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 eres leña y estás haciendo un fuego, tú me estás viendo a mí alguna vez, ja, 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 guau, guau, por ahí, practicando una sola brujería delante de ellos. La Virgen dice, has hecho bien, hijo, porque los ha llevado toda la fe. Siempre hago en el nombre del Padre, el rosario, la oración, lo natural. Nada de brujería vas a encontrar en mí, porque todo me lo ha enseñado la Virgen. El fuego, todo es, me mantengo en la línea del Evangelio. Donde no hay leña, no hay fuego. Donde no hay chismosa, si tú haces lo mismo que ellos, ¿qué estás haciendo? Porque así no se convierte a los demonios. A los demonios se convierte con vigilia, con ayuno, con silencio, con oración, con penitencia y buscando cómo es que podemos ganar al Padre, su voluntad, su gracia. Las mujeres, como decía, yo he preguntado en el otro video, si yo agarro a las mujeres, tú ya, Tawira ahí, estos viejos locos de 40 se están violentos, ¿dónde está su mamá? No le has educado tú a tu hijo no ser brujo, no ser violento, no ser asesino, a ser pobre, a amar la cruz, a mejor comer pan duro donde hay amor que un manjar donde hay brujería y perdición. Si yo agarro yo te pregunto, a ver hijo, ¿de dónde tú has nacido? O a la madre, ¿los hombres de quién salen? De las mujeres. Mujer en hebreo significa madre.
señora, reina verdadera, con la fuerza varonil cuando da a luz a vida y con la ternura de una mujer. ¿Qué quiere decir? Suave, delicada, lenta, amorosa. No rabiosa, odiosa, chismosa. Vamos a hablar también de las malas mujeres. La Escritura dice bien claro que es... Bueno, vamos a hacer despacio. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo también ya hemos hablado. En el Antiguo Testamento está Sara, que llamaba mi Señor a su esposo. Está Ana, la que enseñó a la Virgen. Está también Judith. También está Esther, la reina humilde, que desechaba. Odio tanto, desecho tanto esta corona como un pañuelo de menstruación, decía. Una mujer sabia que salvó a todos los judíos, gracias a ella hasta hoy día existen. Está también la mujer del Génesis 3:15, la bienaventurada siempre virgen, María. Son las señales como una mujer debe ser. Y como Benedicto dice que el amor no es eros, sino ágape. Y utiliza la palabra philix o filix. En griego dice, vayan a leer ustedes en Dios es amor. Y dice claramente que si Benedicto hubiera dicho que la sexualidad lleva al éxtasis, Jesucristo lo hubiera decapitado ahí mismo con su palabra. Que en el cielo no existe la sexualidad. Una estudiante de psicología me llega a decir, la violencia no tiene género. Y si tú piensas eso, quiere decir que todo lo lleva a la sexualidad. Y una persona más madura, más sabia, te va a decir, el aire no tiene género. No todo es sexualidad. No puedes tú encerrar porque cualquier inteligente, cualquier sabio, te va a decir que no todo es sexualidad. No lleves tú las cosas a la sexualidad, porque eso ni existe en el cielo. Los ángeles no tienen género. Y existe mil, el pensamiento no tiene género, pero sí podemos ir a la razón, luna. Y tú vas a ver cuando un día los homosexuales, había explicado que los homosexuales ni documento tienen, que agarres tu documento y leas. En tu documento dice sexo. Si tú vas a ir razonalmente, la palabra género se descubrió a partir del siglo V para adelante. Género masculino, femenino. Una cosa que ni existía antes. Por eso en el documento dice sexo varón. Dios creó hombre y mujer. Es como la justicia. El padre Dios, que la justicia viene de Dios. Y Dios no es ciego. Si yo quito a Dios a la justicia, entonces llega a ser una injusticia. No llega a ser de Dios. Por eso Cristo decía claramente en el Evangelio. Y para seguir un poco el Evangelio de la cizaña, Cristo dijo, déjenlo. Cuando llegue el tiempo, el Señor dirá a sus servidores y a sus ángeles, lo primero que van a hacer es, van a ir a desarraigar, a cortar, a atar de pie a cabeza la paja, la cizaña
y le van a prender fuego. Lo primero que van a hacer es cortar la cizaña. Y lo segundo, lo que después van a hacer es juntar el trigo y ponerlo en el granero. Entonces, para ponernos un poco con el trigo, no con la cizaña. ¿Y cómo yo puedo los cizañeros? La escritura dice que al hombre se le reconoce por sus palabras. El pájaro se junta con uno de sus especies y el hombre se le descubre por sus palabras. ¿Cómo yo puedo saber si una persona es de Dios? Cuando uno viene, un día estaba en un lugar y la Virgen me dijo, hijo, ya ve, hijo, para que ya me vaya. Y yo me seguí quedando en ese lugar. Llegó una persona y me decía el Señor, si le dice una palabra te va a golpear. O sea que ya venía directo para golpearme. Y empecé a rezar y le pregunté si tenía madre. Cuando le pregunté sobre su madre, ahí cambió totalmente su pensamiento y su espíritu y abrió su corazón. Porque eso dice Benedicto en su libro. La palabra amor, alma, que significa madre. Para que tú entiendas, como decía, debes entender a nuestra madre primero, para que tú entiendas el amor. Una madre que hace, da vida, hace amamantar 9 meses, le da su sangre, su carne, sus órganos, la protege, le da alimento, ropa. Yo no saco eso en cara a los ateos. Un día escuché que un sacerdote, un ateo, vino una tormenta y, amén Señor, ¡brum! ¡Bum! Echó un árbol, creo que el árbol cayó sobre la vaca. Y el ateo enojado dice, voy a denunciarle a Dios. Culpó a Dios por la muerte de su vaca. Y un sacerdote dice que sale en defensa, bueno, yo voy a pagarte por tu vaca, pero tú me pagarás por todo. Primero, por tu madre, por tu padre, por tu esposa, por tus hijos, por tus bienes, por tu vida, por tu salud, por tu fuerza, por tu trabajo, por todo. Segundo, no fue Dios quien mató a tu vaca, sino era el diablo de la tormenta. Y tercero, le empezó a humillar tanto con la palabra de Dios, que le demostró, y así se defiende a Dios, que el hombre está muy equivocado, que cuando el demonio, por ejemplo aquí, el rayo a veces yo me tengo que esconder porque está a punto, me apuntan en la cabeza, y yo estoy con el Ave María, con socorro, auxilio para que no me maten. Y el Padre únicamente me puede salvar, porque es peligrosísimo aquí. Yo no he escuchado que han matado por ahí, pero te puede matar el rayo si cae encima tuyo. Esa brujería que ellos, como decía, si tú te dejas, como decía el Señor, ¿por qué corren? Los que ellos son campeones en velocidad, en corrida, se ríen de los que corren, vienen a correr delante de ti, se burlan de ti, pero ellos son campeones. Su auto corre a 120, a 220, su avión a 300. Nadie le gana, pero ellos se burlan de los que corren. Imagínense ustedes. Pero nosotros vamos, lo que decía el Padre. Construyan
la casa del Padre. Para los que están haciendo la música, ¿cómo podemos hacer la música? La voz de Cristo. La Escritura dice que la voz de Cristo es como las aguas caudalosas, dice la Escritura en el Apocalipsis. Brahman. Hay un sonido para los que hacen buena, santa. Porque estaba viendo un concierto y millones de personas y dijo el Señor, todo es pagado. Y yo dije en mi corazón, qué justo, como el demonio, lo que más da gusto. Aquí te pagan por tu gusto. Imagínate tú ir a calumniar a Dios, a blasfemar, a pecar, a adulterar, a fornicar, a hacer el mal y te pagan para hacer tu gusto. Y millones de personas van. Como decía, van a preparar una bomba en un estadio. Que tengan cuidado con eso. Que Dios le está viendo lo que están armando. Terrorismo se llama eso. Entonces Dios nos da, en esto se juega, en los mandamientos de Dios. Y cómo yo puedo ir conociendo un poco más al Padre. Moisés, que hablaba cara a cara con Dios. Imagínense este problema que nosotros estamos teniendo en la actualidad. ¿Dónde está Dios y por qué Dios? Y si no veo a Dios, Dios no existe, porque yo no lo veo, porque no siento, pero yo como, yo respiro, yo camino, yo tengo fuerza. Pero no hubiéramos tenido este problema si en tiempo de Israel los israelitas no fueran tontos. Si hubieran, el Padre mismo explicó a Moisés, no tengan miedo, es para que me respeten que estoy haciendo. Dios merece respeto. ¿Qué es respeto? No pecar significa respeto. Si quieres respeto, respeta tú primero. Como decía, ahora van a hacer que yo les muestre cómo debo tratar a las mujeres y yo voy a hacer la señal de la cruz y van a salir huyendo y van a decir es muy puto, es muy esto. No. Si yo les llevo al pecado, el pecado es la falta de respeto. Pero si yo estoy bendiciendo, exorcizando, ¿qué tiene que ver eso con lo que tú has dicho en la sexualidad? No tiene nada que ver. Como decía, ya todo pagado, no es tan lindo, y esto, que aquello. Pero si tú muestras lo que ellos están construyendo, lo que están haciendo, y el Padre, ¿qué está haciendo? Levanto los ojos hacia el monte, dice el salmista. ¿Quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor. Elías dijo, contempla nuevamente. Y cuando contempló, vio una multitud de ángeles a caballo, a pie. Eran mucho más los ángeles que los que venían. Y Elías dijo al Padre, déjalo ciego. Si tú crees en Dios, si tú invocas al Padre de todo corazón, el Padre te responderá, como me decía, si me pide de corazón, ahí mismo te responderé. Por eso la Virgen dice siempre, gracias por haber respondido a mi llamado. ¿Y por qué eres flojo? ¿Por qué no? Porque yo voy detrás del Padre, yo no voy delante del Padre. Yo canto y cuento y digo las obras del Padre, lo que el Padre hace. ¿Y por qué siempre me callo y me desvío y digo el Evangelio o los mensajes de la Virgen? Porque detrás de mí y hay personas que me están viendo, como decía la Virgen
sería su fin. Le pregunté a la Virgen si van a entrar a matarme en un lugar y si el dragón hace eso, sería su fin. Es el fin del dragón cuando me toquen. Entonces, como decía, lo que el Padre hacía. Porque hay personas que tienen ese poder y esa capacidad de diferentes naciones, que si tú dices lo que ellos dicen, ellos enseguida saben que ellos nada más están haciendo. Como decía él les vienen a gritar. Voy a contar una cosa, porque ya dicen, no, pero eso sabían fingir hacerse. No, ya que tú no crees lo que ellos hicieron, ahora yo te voy a contar lo que yo mismo he hecho después de conocer a Jesús. Y es necesario que yo disminuya para que Él crezca, dice la Sagrada Escritura. Yo me estoy humillando, abajando, hasta le estoy diciendo lo más íntimo de mí para que Cristo sea engrandecido, alabado y amado, conocido en medio de los hombres. Porque los que tienen esa capacidad y el poder saben enseguida, y ha dicho lo que ellos dicen, y yo pongo en peligro la salvación y la vida de esas personas. Entonces manténganse en el Evangelio, manténganse en los mensajes de la Virgen, no digan lo que su pensamiento, su sentimiento, porque están siendo manipulados. Todo es pagado. Ahora yo te voy a decir lo que yo he hecho, ya que no has creído lo que ellos han hecho. Cuando comencé, después empecé a seguir al Señor, un día estaba cantando al Señor. Fue llegando una jovencita de 15, 16 años. Y le pregunté si quería cantar. Imagínate tú cantar con una niña de 15, 16 años, a la Virgen. Lo más. Y de repente que te hable un hombre de 40, 45 años. Y ahí este es el demonio, dije. Empecé a hacer el exorcismo y cayó. Como decían de dudamos, nadie va a dudar que es el demonio. Cuando es el demonio. Porque el mayor exorcista dice del mundo, porque ahí como las abejas se estaban manifestando, que son espíritus, es una lucha espiritual tremenda lo que nosotros estamos llevando junto al Padre. Abran el camino, el Padre quiere caminar. Construyan la casa del Padre. El Padre quiere y espera la construcción. No esperen que el Padre, como me decía en la semana, no tengas miedo. Los corregiré. Yo decía, bueno, si yo ligo por el Señor, aguantate, voy a aguantar lo que pueda. Pero ustedes van a ligar, Dios mismo le va a pegar a ustedes. Ahora ya sabemos de quién viene. Yo mismo le estoy dando a conocer para que sepan que el Padre mismo, y para que no blasfemen tanto en contra de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y para qué Dios? Que su problema es un problema mayor con el Padre. Pueden hacer callar al profeta, a los sacerdotes, a los reyes de Dios, a los presidentes, pero a Dios no se les calla. Siempre va a hablar por sus obras. Y yo decía, bueno, ya voy a ligar. Pero el consuelo es que el Padre mismo es el que los va a golpear. Como un padre corrige a su hijo para que se convierta. Así van a ligar. Acuérdense de mí, lo que ha dicho el Padre. Pueden venir ya. Aquí invocamos al arcángel, como decía, a la velocidad de tu pensamiento irás. Tú solamente di. La espada de San Miguel desde el cielo, él puede, con su espada es más largo, llega tranquilamente a la tierra. No tiene ningún problema. Tú solamente di 3 veces, ¿quién como Dios? Nadie es como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie es como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie es como Dios.
Los que son de Dios conmigo, decía Moisés después de que el pueblo de Israel adorara al gobierno, al becerro, a los demonios. Y esta palabra de que se utiliza tanto, que estás jugando con Dios. Porque el que juega con Dios, Dios, sale Dios. Porque Dios es el fuego. Sabemos que los chinos son criaturas de Dios, no son nada. En el Éxodo 3:15 dice claramente, yo Yahvé soy un fuego devorador. En la zarza muestra a Moisés el fuego. Que no hay que tener miedo cuando tú ya sabes que estás jugando con Dios porque vas a salir. Dios no se hace daño a sí mismo. Ese problema también yo tengo aquí hasta con los propios elegidos. Los buenos a veces dicen, a nosotros nos está diciendo, pero yo quisiera que a ustedes le esté diciendo el Padre, porque entonces no serían verdaderos, porque la palabra verdad, verdadero, el que te deja verdadero es la verdad. Si todo lo que yo he denunciado desde que comencé aquí, si te ha hecho daño, es porque no eres verdadero. Y si la verdad, como decía por el camino, ni el 10% he dicho la verdad, y ellos ya no aguantan, vienen y ya no aguantamos, ya no aguantamos. Y yo digo, ya estamos cansados, dicen. Y pienso, y estos todavía no han hecho nada, no han construido, no han... A ver, alguien está viendo que ya han levantado el muro, la construcción. ¿Y cómo van a estar cansados si no han hecho nada? Dejemos. Ahora el Padre, para que parezca ya Navidad, antes de Navidad, en el libro del Evangelio, la Virgen es graciosísima. Envía un ángel para no ir en tiempo de ajá, sino aquí ahora. O lo que le está pasando a Biden mismo. Se va a quedar sin su aparato. Lo que le ha hecho la Virgen. Ha mandado a agarrar a su hijo. Y la Virgen menea la cabeza, la hija de Sión. Y dice claramente, qué desastre. Les daré un ultimátum porque se quieren llevar a mi hijo. Y qué amor más grande es el que le avisa. Bergoglio le pidió más vida al Padre y el Padre no le perdonó la vida. ¿Por qué? Porque colmó el vaso de su ira. Se le ha dicho bien, mucho he gritado aquí, construyan, hagan esto, aquello. Y ellos golpeaban y el Padre que todo lo ve. Agar, la madre de Ismael, lo llamaba el Roy al Padre. Quiere decir el que me ve, el que todo lo ve. Agar, ¿qué estás haciendo? Toma al niño. El niño empezó a llorar a carcajadas. Y Dios escuchó y vio al niño y envió a un ángel y le mostró un pozo de agua. El Roy. Ahora Dios envía al arcángel Gabriel, anuncia a la Virgen el pecado que no va a ser perdonado, es la ofensa al Espíritu Santo, que es el Padre del propio Jesucristo. Y ahí comienza la lucha entre la mujer y el dragón, entre el Génesis 3:15, Lucas 1:26. ¿Cuál es el misterio? El corazón es Dios. El plan es de Dios. La salvación es como Dios quiere, cuando quiere y a donde quiera. No es como el pensamiento del ser humano. No es como la imaginación como tú te han enseñado en la televisión, en la calle, en la escuela, en los lugares. No es así la palabra de Dios. Por eso decía, apaga la televisión, la Virgen, y lean la Biblia. Déjense de engañarse, de vivir en un mundo de mentira, de ilusiones.
Por eso Benedicto decía que en el momento de la eyaculación, los griegos llaman divino a la sexualidad. Y él los corrige, no. El eros no es éxtasis. El ágape es el éxtasis. Cuando la mujer llega en la erupción, empieza a alucinar, no es solamente es la carne, no sirve de nada. Es el espíritu el que da la vida. Cuando el espíritu llega en una contemplación, porque lo que los ángeles hacen en el cielo es lo que los hombres hacen ante el Señor en el Santísimo. Lo que los ángeles contemplan, como decía, un día estaba contemplando en mi corazón a Mir y me decía el Espíritu Santo que no me quedara en la criatura. Me acordé de Sabiduría 13 porque yo decía, ¿cómo es que puede ser tan buena, tan silenciosa? Y para que yo no caiga en adoración, el Espíritu Santo viene en mi auxilio. Y si tanto así Dios creó a esta criatura, imagínate tú cuánto más la Madre de Dios y cuánto más Dios mismo. La belleza, la luz, la pureza, la castidad, la sabiduría, la inteligencia, la paciencia, la prudencia, la piedad, el amor. Dios es lento para la cólera, rico en piedad y en misericordia. Purísima, castísima, como decía, lo que no he podido hacer con mi fuerza o con mi oración, lo hará mi pureza, lo hará todo mi castidad. El día en que yo me case, lo primero, digan, es tiempo de guerra. Porque lo primero que va a haber es la guerra cuando se casan los elegidos de Dios. Y Jeremías dice, el castigo es la guerra, dice. Cuando nosotros damos la espalda a Dios, cuando nosotros nos alejamos de Dios, dice Jeremías, en la ciudad, bueno, me está diciendo algo el Señor. La construcción es un camino que lleva al cielo. Construyan. Le estoy diciendo amorosamente, juiciosamente, con entendimiento, con sabiduría, con inteligencia, que dejan que el Padre construya su casa. El Padre quiere una casa, no esperen que le asuste, que mate a todos sus primogénitos, que envíe a los animales, que envíe un avión, que haga un terremoto, que amanezcan nadando. Juiciosamente, como dice la Escritura, no se detenían a pensar, ni su corazón, si sus ojos, bienaventurados los que ven, bienaventurados los que escuchan, bienaventurados los que hablan de Dios. Porque ni los profetas vieron lo que ustedes están viendo. Ni los elegidos, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón pensó. Lo que tú estás viendo y oyendo en este momento. Y recuerden que nuestro juicio va a ser con esta palabra. ¿Cómo seremos juzgados? ¿Qué nos va a decir? ¿Y cuáles son las reglas de la justicia? Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Lo que yo estoy haciendo aquí, el hambre de la palabra de Dios, la sed de la oración. Tuve frío, no tengan miedo. El miedo es el peor frío que existe en la eternidad.
Yo soy Yahvé, tu creador, el Dios omnipotente, Yahvé Sabaoth, el Dios de los ejércitos, el Padre, Yahvé. Yo soy el que soy. Y me abrigaste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y te fuiste a verme. Y los malos le preguntaron al Señor: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo? ¿Dónde y cómo? Y Jesús le responde: cuando lo hicieron o no lo hicieron con el más pequeñito, a mí me lo hicieron, dice Cristo. Y los malos irán al fuego eterno. Porque una cosa, yo ya pensaba eso, que no es la solución matarle, porque yo pensaba que con la muerte de Bergoglio esto iba a terminar mi persecución y ahora empeoró. La gente es peormente endemoniada. Donde voy me atacan peor. Pero hay una cosa que le preguntaba al Padre: ¿qué podemos hacer para que 60%? Y la Escritura dice: no los mates, pero encarcélalos. En una noticia decía: cadena perpetua para un niño. Y eso es bíblico. A ver si podemos atajar. Porque si yo voy e informo qué comes, dónde duermes, qué dice, qué hace, quién es tu esposo, cadena perpetua, justo. Eso no se debe hacer. El hombre no fue creado para ser informado. El hombre debe ser libre. Si Dios ha dado la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de decir: yo quién soy, tú quién eres, dice la Escritura, para entremeterte en un esclavo ajeno. ¿Cómo yo voy a dar informaciones que tú comes, que tú no comes, cuánto hijo tienes, dónde vas, que no vas, cuánto cobras, no cobras? Porque yo pensaba y decía: la ley de Moisés. Hay una ley de Moisés que hay que apedrear a los putos. Que el hombre que se acueste con otro hombre sea apedreado, asesinado, y pagarán por su propia sangre, dice. Y hay leyes nuevas que se deben hacer para que los hombres escarmienten como ejemplo a la humanidad. ¿Y por qué esta gente se dedica tanto a perseguir a los hijos de Dios? Imagínense ustedes, dicen: qué sinvergüenza, no tiene vergüenza de mí. Y yo me pregunto: ¿y tú? En la casa del propio Padre vienes a perseguir y a seguir a los cristianos. ¿Crees que el Padre no sabe cuánto te pagan, por qué y para qué estás aquí? No, yo pregunto. Y si la verdad te duele tanto, ¿cómo vas a soportar si la mirada, el rostro de Dios es 10,000 veces más potente que el sol? Hasta ahora yo atajo la verdad para que no se maten todos. ¿Y cómo vas a aguantar cuando te diga hasta por qué va a morir tu madre, por qué lo van a matar y cómo? Un ejemplo te estoy dando. Porque Dios lo sabe todo. ¿O acaso Dios no es el creador, el que escribe en el libro y el que pone el fin? Dejémoslos ser el Padre. Por algo le llamamos Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Como decía, con la muerte de Bergoglio también hay un deseo en mí. Por eso no van a poder. Esa clase de demonios no viene mucho. Cada 2000 años, pero con este van a hacer lo que quiera con este nuevo. Por eso van a jugar todo. Pero el otro nació, el más grande que existe en el infierno. Y no vienen. Y los niños sufren mucho cuando viene esta clase
de demonios. Nacen, no pueden salir sanos. Y la muerte. Y por eso decía, los padres dicen, los bergolianos, estás ayudando y yo le he dado a conocer. Estás ayudando a sacar el sol, la luna, las estrellas, que el mundo aún exista. Estás dando de comer al mundo entero, porque el sol da el calor al mundo entero, da alimento. Pero aquí hay algo más que la creación, que Dios sea servido, que el Padre sea amado, que el Padre sea conocido. ¿Y que nosotros? ¿Qué hicieron los ángeles en el cielo para vencer a Lucifer? ¿Y qué nosotros debemos hacer aquí en la tierra? Como decía, expliqué, ¿por qué practican tanto? Es el de tirar delante de ti. ¿De dónde viene esa práctica? Está en el Evangelio. Ellos lo que hacen es cumplir el Evangelio. Y si tú supieras quién nos envía, yo sé quién les envía. Dios sabe quién les envía. Como decía, en verdad yo quisiera que mis palabras te hieran, entonces sabría que no eres verdadero. Porque la verdad que hace, los ángeles vienen y pululan y bailan y lloran y cantan y aleluya, porque es Dios mismo el que se alaba a sí mismo. El reino es de Dios, el nombre es de Dios, la palabra es de Dios, la construcción es de Dios, la creación es de Dios. Y cómo tú, por tu ignorancia, por tu incapacidad, vas a querer atajar la mano o la ira de Dios. Yo te daré un consejo como hermano, como amigo. La Biblia dice, pregúntaselo a tu padre o a tus ancianos, o lee los libros más antiguos o en el libro nuevo. ¿Cuándo Dios dejó de glorificarse? ¿Cuándo Dios dejó de ser Dios? Si yo debo dejar de leer la Biblia porque se mueve hasta Lucifer, ¿y cómo Dios va a saber que yo soy fiel? Si dejo de rezar porque se mueven lo que yo no quiero, dejan que se muevan lo que quieran. Como decía, si yo no voy y el fruto, tu mirada debe estar recto al fruto. Bueno, esto es lo negativo, pero esto es lo positivo. Van a estar ahí 1, 2, pero miles y millones y millones y billones y billones van a recibir la gracia. No creas tú que solamente Medjugorje recibe el sol. La palabra es el sol. En el mundo entero dice, Dios suelta su palabra desde el trono y millones de ángeles en el mundo entero recorren a distribuir su palabra en cada casa, en cada cocina, en cada lugar, en cada monte, en cada donde hay un ser querido. En todos los lugares braman su voz, su omnipotencia. El reino es del Padre. Veo que algunos ya están temblando. Tu problema es con el Padre. Y yo te diría que de la tierra al cielo es tu problema. Tu problema no es con una criatura, no es con los profetas, no es conmigo, no es, como decía, su problema no es conmigo. Su problema es con Dios. Y debes tú reconciliarte primero con Dios. Ponerte de acuerdo. Si vas de camino con tu adversario, dice la Escritura, ponte de acuerdo. Antes de que Dios te entregue a la cárcel no saldrá hasta que hayas pagado el último centavo de lo que debes. Entonces pedimos al Padre Celestial, como lo llama la Virgen, que por la intercesión de la Reina de la Paz aumente, nos dé doble porción, 3 veces más el poder de los santos profetas y los santos mártires. Que ese poder que me ha dicho la Virgen, te daré un poder,
serás igual que yo. En una palabra callarás a los enemigos. Que por medio de la oración la Virgen nos conceda ese poder que ella misma se le ha dado en el Génesis 3:15 de decapitar al enemigo con su presencia, con su amor, con su verdad, con su pureza, su silencio y su soledad. Porque ella ha sufrido mucho cuando era una humana, cuando vivía sobre la tierra. Entonces, en el nombre de Jesucristo y por amor a nuestra Madre, que el Padre nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.